Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electrostática con las condiciones de frontera. Anteriormente vimos que si nosotros conocemos las propiedades de un campo vectorial, ¿no?, su divergencia y su rotacional, entonces con estas dos operaciones podemos establecer qué le pasa al campo cuando pasa de un medio a otro. La componente normal de esta transición tiene que seguir esta relación, donde esta B que está aquí es el resultado de la divergencia, y la componente tangencial se tiene que comportar de esta forma, donde el rotacional del campo vectorial lo conocemos, dado que conocemos el vector C. Los cálculos los hicimos para cualquier campo vectorial F, y ahora lo que vamos a hacer es tomarlos en particular para el caso en que tenemos el campo eléctrico. Este campo eléctrico va a ser no un campo eléctrico estacionario, es decir, este solamente va a depender de la posición. Ahorita tenemos apagado el tiempo. Si esto ocurre, entonces ya conocemos las ecuaciones del campo. Sabemos que el rotacional del campo, de este campo, que solo depende de la posición, es igual a 0. Y sabemos que la divergencia del campo eléctrico, en este caso, es igual a ρ, donde ρ es la densidad de carga volumétrica escalada sobre epsilon sub 0. Esto que está aquí está escrito para el Sistema Internacional de Unidades. Con estos dos operadores entonces podemos conocer qué le pasa a las componentes normal y tangencial. La componente, el rotacional nos da 0, por lo tanto si eso lo aplicamos directamente en esta expresión, tendríamos que calcular el límite cuando h tiende a 0. Recuerden que h es el espesor de la capa de transición. Aquí tenemos una figura, vamos a ver dónde está. H es esto, entonces si hacemos H igual a 0, pues estamos haciendo que el espesor entre los dos medios desaparezca y nos vamos a quedar exactamente sobre la superficie. Entonces si regresamos a la expresión, te quedaría límite cuando H tiende a 0 de lo que te dé el rotacional, pero el rotacional sabemos que es 0, entonces aquí sería multiplicado por 0, lo cual quiere decir entonces que este límite, ¿no?, de h tendiendo igual a 0, de 0, pues esto nos va a dar 0. Querría decir entonces que en este lado tendríamos que la componente de f aplicada a f1 menos f2 es igual a 0, y entonces de aquí lo que concluimos son que las componentes F del campo, en este caso vamos a ponerle, estamos hablando ya del campo eléctrico, este va a ser el campo eléctrico y este va a ser el campo eléctrico 1, 2, entonces la componente 1 tangencial, le voy a poner una T, debe de ser igual a la componente 2 tangencial. En otras palabras, no se alteran, no se alteran. Las componentes son la misma, ¿no? La misma componente tangencial paralela a la superficie no va a cambiar. Por otra parte, para la componente normal tenemos que calcular este límite, donde B es el valor de la divergencia, que en este caso es ρ sobre epsilon sub 0. Entonces calculemos ese límite. Si tenemos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De h, estamos haciendo esta, de h de b, pero b es ρ sobre epsilon sub 0, entonces ponemos ρ sobre epsilon sub 0. Entonces esto es equivalente a tener el límite cuando h tiende a hacerse muy pequeño de h de ρ, pero ρ ¿qué es? Es la cantidad de carga que tengo por unidad de volumen. Entonces le voy a poner al volumen, vamos a poner el volumen, y todo va escalado por epsilon sub 0. El epsilon sub 0 es una constante, por lo tanto la podemos sacar fuera del límite, 1 sobre epsilon sub 0, de lo que me dé el límite cuando h tiende a 0. En este caso te quedaría h, y el volumen lo podemos descomponer como delta de Q sobre un área, delta de S, por una profundidad h, ¿no? Y entonces aquí queda claro que este valor de h se cancela con este valor de h, y entonces el límite, ¿no?, de esta cantidad, que va a ser cantidad de carga por unidad de área, que es una cantidad finita, te va a quedar por lo tanto
1 sobre epsilon sub 0 de lo que te quede delta de carga sobre delta de S. El límite de esto ya no aplica, se cancela, bueno, se hace igual a 1 y entonces te queda delta de carga sobre delta de superficie. Pero ¿esa qué cosa es? Pues es la densidad de carga superficial sobre epsilon sub 0. Luego entonces quiere decir que las componentes normales del campo, por lo tanto, el campo 2, 1, el campo 2 normal menos el campo 1 normal tiene que ser proporcional a la densidad de carga superficial sobre epsilon sub 0. Es decir, qué tan diferentes son las componentes, ¿no? Que entre los dos medios 1 y 2 va a estar en función de cuánta carga hay en la superficie. Si en la superficie no hay carga, entonces las componentes son iguales y básicamente el campo no le pasa nada, ¿no? Al atravesar la superficie. Pero si yo tengo una carga sobre la superficie, entonces mientras más carga tenga la superficie, más es la diferencia entre los campos eléctricos normales. Es decir, si hacemos un diagrama, supongamos que en esta línea tenemos a la superficie y entonces lo que estamos diciendo es va a haber una componente y la componente tangencial del campo va a ser la misma en ambos casos. Vamos a suponer que la componente tangencial digamos es esta, y entonces en el otro también tiene que ser la misma. Vamos a ponerla de este lado, exagerando un poco. ¿Okay? Entonces esta sería la componente del campo en el medio 1 tangencial. Este de aquí es el medio 1 y este de acá es el medio 2. Y acá tendríamos la componente en el medio 2 tangencial. Para la componente normal, entonces tendríamos esta que está aquí. Esta sería mi componente E en el medio 1, pero esta le voy a poner una N normal, y en el otro quedaría más grande porque en esta superficie tenemos una densidad de carga sigma, y esta sería la componente E2 normal. Luego entonces el campo tendría esta relación, o sea, sería un campo eléctrico que en el medio 1 tiene este tamaño, o esta vector en el medio 1, y luego cuando sale al medio 2 o cuando pasa del medio 1 al medio 2, este campo se va a comportar así. Y este sería el campo 2. El campo eléctrico en el medio 2. ¿Qué tan diferentes son estas? Pues depende de qué tan diferentes son las componentes normales, porque las componentes tangenciales son igual, y eso está en función del valor de sigma, de la densidad de carga superficial. ¿Ok? Eso va a aplicar para el campo eléctrico, ¿ok? Porque conocemos sus dos propiedades de rotacional y de divergencia. Más adelante vamos a aplicar estas mismas relaciones, ¿no?, de la divergencia y el rotacional para el campo eléctrico, el campo magnético. Y entonces vamos a obtener las condiciones de frontera que aplican para el caso del campo magnético. ¿Ok? Pero eso será cuando veamos las ecuaciones, ¿no?, de la divergencia y del rotacional para el campo magnético. Por lo tanto, vamos a cerrar en este instante la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima.